niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, por mi causa, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, y este es nuestro pasaje en esta mañana, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La paga viene después. Para resumir de manera breve, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo consta de dos declaraciones, de dos frases. Se resume en dos frases, en una oración de dos cláusulas. Número uno, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y número dos, que ese mismo Cristo Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Y esa es la declaración del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hay que creer, lo que el hombre tiene que oír en su cerebro, en su mente, lo que tiene que oír en sus oídos para poder ganar a Cristo, para que Cristo haga ese milagro de resurrección en él y lo levante de los muertos y le alumbre Cristo. Él necesita estar consciente de que el Evangelio de Cristo consta de dos cláusulas. Y la primera es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso lo demostramos, no es este pasaje solamente que apunta a ello, sino que toda la Biblia, cuando habla de la declaración del Evangelio, solamente establece ese asunto. Y segundo, que Cristo Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que los que no tuvieron aquí la primera sección hace 3 semanas, ya le dijimos todo lo que dijimos en aquella ocasión. Segunda cosa, mi esposa está, porque ella no pudo estar, porque estaba en la clase con los niños atrás. La segunda cosa que nosotros vimos, claro, en eso vimos, en esa presentación vimos que Pedro tenía una visión del Cristo humana. Pedro, cuando Cristo le dice, me es necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los escribas, de los sacerdotes, de los principales, y ser asesinado por ellos y resucitar al tercer día, Pedro lo ala aparte. Me imagino que le dio un alón por el brazo y comenzó a reconvenir con Cristo y le dice, oh, que eso no te pase, maestro. No, dime qué hay que hacer para que eso no te pase. Yo estoy aquí para defenderte. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Caramba. Y sin tiempo para explicar aquello, ya lo explicamos, está en YouTube, por cierto, esa sección en nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Nueva Jerusalén TV, lo puede ver, siguiendo a Cristo, a su modo o a tu modo, la primera parte, lo puedes ver allí. Pero lo que nosotros vemos en Pedro, y introdujimos con eso en aquella sección, es lo que veríamos en tu corazón y en el corazón de cualquiera, de que nosotros queremos a Cristo, que Cristo sea como yo quiero. Nosotros queremos un modelo de Cristo chapado, modelado con nuestro pincel y con nuestro lápiz o con nuestro buril. Así quisiéramos a Cristo, y Pedro no quería que Cristo padeciera. Pedro quería un Cristo humilde, quizás, un Cristo que le hablara al corazón y que le dijera, y que en algún momento él le dijera a ese Cristo, no soy digno de mirarte ni siquiera al rostro, soy un gran pecador. Pedro quería un Cristo así. Los judíos en sentido general querían un Cristo victorioso, glorioso, que viniera políticamente y físicamente y los librara del poder de las potencias extranjeras y los pusiera como a ellos como los dirigentes del mundo, con Jerusalén a la cabeza, lo cual Cristo hará, pero no con judíos consanguíneos, ni tampoco en una Jerusalén terrenal, como vamos a ver en nuestro hoy. Y la segunda sección que tocamos, y si quiere el resumen del Evangelio es esto, de nuevo,
dos cláusulas. El Evangelio es el único tratado de Jesucristo, el único. Podrán haber 50,000 otras fuentes que hablan de nuestro Señor Jesucristo, pero el Evangelio es el único tratado de Jesucristo que está contenido en las Sagradas Escrituras solamente y que procura el arrepentimiento de los hombres para la gloria de Dios. Repito, el Evangelio es el único tratado de Jesucristo que está contenido solamente en las Sagradas Escrituras y que procura solamente la gloria de Dios. Ahí están contenidas 4 de las 5 solas que nosotros solemos manejar. Este mensaje se recibe por fe y para fe. La segunda sección, la semana pasada, nosotros estuvimos viendo, si tú lo quieres, lo que cuesta seguir a Cristo. Ahí es que la cosa se pone complicada. Ahí ya no es una mera declaración, ahí ya no es una cláusula sencilla que la puede manejar hasta como digo yo, hasta un estúpido, alguien que tiene el cerebro, que es un descerebrado, como decimos nosotros, puede entender perfectamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Exactamente. Amén. Aleluya. Qué bueno. Pues yo lo quiero a ese Cristo. Sí, pero Cristo, esa es la verdad y esa es la fórmula salvadora. La única fórmula salvadora que existe en el universo entero. Pero Cristo claramente propuso y dijo, miren el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, una invitación, ¿verdad? Sincera, si alguno quiere venir en pos de mí, mire lo que Cristo le pide a él, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es la cruz? Bueno, al joven rico de Mateo capítulo 19 y Lucas capítulo 18, Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Y punto. No tenía que hacer más nada el hombre. ¿Y sabe lo que hizo aquel hombre? Se deprimió profundamente y se fue cabizbajo y no volvió a ver a Jesús jamás en su vida. Este tipo está loco. ¿Cómo? ¿Quién pide una demanda tan alta así? Él está loco. ¿Qué evangelio es ese que me pide a mí que yo deje todo lo que tengo para seguirle a él? No, yo no quiero un Cristo así. Pero la pregunta que le había hecho Jesús al maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, esto. No, pues si es hasta ahí, no. Por eso Cristo aquí hace un llamado sincero, verso 24 de Mateo capítulo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando hablamos de la cruz dijimos que la cruz no es que los muchachos molestan mucho, que me duele un pie, que los riñones. No se trata de esa basura de cruz. Un escrutinio profundo al texto demuestra que la cruz que tenemos que seguir es la cruz de Cristo. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 9 al 13. Podemos encontrar esa referencia. Así que el costo es elevado, no porque la salvación no cueste algo, sino porque el haber recibido la salvación automáticamente nos va a costar algo. Vamos a tener que pagar un precio. ¿Notaron eso? La salvación no cuesta, es descansar en esa declaración divina de que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que usted encuentra en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Apunta a eso. Pero el entrar a esa vida del evangelio, el aceptar a Cristo, tiene un precio muy alto que pagar, no por la salvación, sino por haber sido salvados. Y este es el precio que Cristo está mencionando aquí cuando dice, entonces Jesús dijo en el mismo pasaje a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no hay otro precio que pagar, solamente eso. Así que el precio es relativamente elevado, considere usted. ¿No cree usted que tiene un valor relativamente elevado? Es con el pellejo que hay que pagar. Cristo le dijo en la misma sección del joven rico
que lo usamos mucho para ilustrar porque es una ilustración perfecta a mi juicio. Yo creo que le he mencionado más de 50 veces en este púlpito, en diferentes vertientes. Al final le dice a los discípulos, al oír la demanda que Jesús le hizo al joven rico, y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, literalmente, dice así el pasaje. Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos toca a nosotros? Y Cristo le dice, bueno, Él no asiente necesariamente con ello. Él le dice, cualquiera que haya dejado padre, madre, hijos, pertenencias, por mi causa, recibirá en esta vida 100 veces más y en la venidera la vida eterna. El costo es elevado, pero mi alma descansa en el Señor, como cantábamos. Ya no tengo temor, porque Cristo mora en mí y el poder de Cristo está en mí. Y es verdad que en Él tendremos aflicciones, toda clase de aflicción. La cruz a cuesta de Cristo en nuestras espaldas, y claramente el pasaje apunta a esto en un sentido metafórico, pero no sin pena verdadera. Esa cruz es un costo elevado, esa cruz que debemos cargar con Cristo, como dijo el apóstol Pablo, que Él lleva en su cuerpo los estigmas de la cruz de Cristo, que a Él nadie le sea molestia, porque Él llevaba en su cuerpo la cruz de Cristo, y que a Él nadie le sea molestia, porque Él había dejado todo lo que era para Él, representaba para el mundo y para Él alguna cosa, sus títulos académicos, su reputación del judaísmo, sus nacionalidades extranjeras, todo cuanto era su rabinismo, incluso su irreprensibilidad en cuanto a la ley, todo eso Él lo había considerado como basura para ganar a Cristo. Y Pablo estaba claro en cuál era la demanda del Evangelio de Cristo. Y nosotros estamos conscientes de que usted que está oyendo dice, pero eso es una locura. ¿Quién quiere vivir una vida así? Nadie, excepto los locos que conocen a Cristo. Se lo aseguro. Es una locura. Por eso el mundo nos cataloga como Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo alemán que murió recientemente, no hace tanto que murió, quizás en los años mediados, finales de los 70, por ahí, cuando yo era un niñito, y él en su corazón se engreía contra Dios y decía, Dios no existe, Dios está muerto. Y la razón por la que él decía eso es porque su padre, que era un fiel creyente y un ministro del Evangelio, murió de una manera horrenda, como es común que le pase a los santos. Y usted puede chequear la historia del martirio cristiano. Y les repito la cifra de la semana pasada para que se le quede en el cerebro: 160,000 martirizados el año pasado por Cristo. Esto es, no tenemos otra cosa que ofrecer. Una cruz a cuesta que puede ser tan pesada como la que Cristo llevó, pero confiad, en el mundo tendréis aflicciones, eso es una garantía, pero confiad, dice Él, yo he vencido al mundo. ¿Y qué tenemos como paga? Porque sería una mayor locura pensar en todo eso si al final nada pasa. O si nuestra esperanza, como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, describiendo todo lo que es el Evangelio de Cristo y aquello de la resurrección, dice, si nuestra esperanza fuera solamente en esta vida, fuéramos los más miserables del mundo, fuéramos los más dignos de pena, como reclamaba o como decía en sus escritos una y otra vez el mismo filósofo alemán que le mencioné hace poco, Nietzsche. Él decía, esas son las gente más estúpidas que hay en el planeta, son lacras. Y a mí qué me importa ser una lacra si el pago, vaya conmigo al verso 27, mire el pago. Y en esto queremos enfocarnos en los próximos minutos en esta mañana. Verso 27 de Mateo 16.
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si me permitieran orar en esta mañana. Señor, tú conoces nuestras debilidades y conoces nuestras flaquezas. Tú sabes que tu vasija en esta mañana, que tiene esta palabra bendita y gloriosa y pura en sus labios, él mismo es impuro e indigno, miserable pecador. Pero ese fue el único medio que tú estableciste para dar tu palabra a los hombres. Por lo tanto, Señor, yo te ruego que tú hagas lo que está en tu soberanía, planificado desde la eternidad, a través de este siervo, para que esta palabra pueda fluir con denuedo en esta mañana y encender los corazones de tus hijos, para que avivemos esa esperanza, y también que tu Espíritu haya sido propicio en lo que hasta ahora hemos explicado a aquellos que todavía no te conocen, para que tu palabra, Señor, haya cabida en sus corazones. También te ruego por los que nos ven por los medios electrónicos, en vivo, en cualquier lugar del mundo, para que tú le ministres a sus vidas poderosamente y que te puedan conocer. En el nombre de Jesús es nuestro ruego. Amén. Mire ese verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que implica el Evangelio de Cristo, número 1, hace 3 semanas, el costo del discipulado o de seguir a Cristo, número 2, la semana pasada, y hoy, ¿cuál será la paga? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Lo intentamos resumir, ya usted vio. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Y cuál es la paga? ¿Cuál es la paga que tendremos? Señores, la vida cristiana no tiene nada que ver con esta vida presente, en el sentido de lo que esperamos. Nuestra esperanza no es en esta vida. Si usted lee los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, usted se va a dar cuenta que hay una coletilla repetida a todos ellos que dice más o menos de esta manera, dice: todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y sabe lo que dice: pero ellos murieron contentos porque su esperanza estaba puesta no en la Canaán terrenal ni en la Jerusalén terrenal, sino en la celestial. Ellos sabían a dónde apuntaban. En el mundo tendréis aflicciones. Aquí no hay garantía de bonanza. Aquí no hay garantía ni siquiera de salud para los creyentes, se lo puedo garantizar. Ni tampoco de bendiciones como el mundo la ve. Puede ser un miserable como aquel hombre de la selva amazónica, que un pobre diablo vivía solo en una chocita torcida, y este día, yo les he contado esto antes y fue una historia de verdad, este día él viene después de un día laborioso y encuentra, y lo que tiene en su casa es un garrafón de agua sucio, maltrecho, y un pedazo de pan de varios días, y levanta el pan al cielo y dice: gracias, Señor, porque yo no soy digno ni siquiera de este pedazo de pan que tú me concedes en este día. Y desgraciadamente hoy morirán 53,000 niños de inadicción y falta de medicamentos en el mundo. Ese es el fruto de nuestra administración del mundo. Nosotros administramos de esa manera. Pero un día nuestras luchas aquí terminarán. En verdad que se trata de sufrir por la causa de Cristo, pero tales sufrimientos no serán para siempre. La muerte para el creyente es un estado mejor, explica Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 22 en lo adelante. Y deseaban morir, porque tanto el vivir como el morir para él eran ganancias. Y a ese individuo, cuando él comienza en 2 Corintios capítulo 11 a contar lo que fue su vida como ministro, había que tenerle pena. De los judíos he recibido 3 veces 40 azotes menos 1, es decir, palos. 3 ocasiones. Fui asesinado a pedrada y me sacaron arrastrado de la ciudad en Listra.
he padecido naufragio varias veces, he tenido pleitos con los de mi nación, con los gentiles, con fieras en el desierto, con fieras en los ríos. Una vida miserable, una vida marcada por todos los lados. Cuando Pablo dice que él lleva en su cuerpo las marcas del Evangelio, él no está apuntando a una expresión metafórica que sonaba bonita, sino que ciertamente habían un par de decenas de pedradas en su frente, un par de palos en la espalda, puñalazos que no le llegaron a perpetrar profundamente. Y dicen sus biógrafos que probablemente la cara de Pablo estaba prácticamente desfigurada de tantos golpes y maltratos que había recibido solamente porque él era creyente. Solamente por eso. Él deseaba morir porque ciertamente era mucho mejor estar presente a Cristo que en esta vida. Sin embargo, él dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, porque ciertamente, probablemente sea mejor que yo todavía esté entre ustedes un poco más de tiempo para los fines de Dios. Así que Dios haga lo que quiere. ¿Se acuerdan? Cristo también al momento de la cruz, el día anterior del que le iban a crucificar, él se acerca delante de su Padre y le dice, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En otras palabras, Padre, tu enojo contra mí, si se puede manifestar de otra manera, por favor. Pero Cristo sabía que no había otra manera y que no le iban a hacer ese favor. Pero hay que orar. No está mal orar cuando estamos siendo vituperados y perseguidos y decirle, Señor, por favor, si pudieras sacar de mí esta espina, este aguijón, si me pudieras librar. Y Pablo mismo lo dijo y Cristo le dijo, tranquilo, quieto, bástate en mi gracia. Que te sea suficiente que tu nombre está inscrito en el reino de los cielos, es la idea. Aunque estés pudriéndote en la carne, te conviene, Pablo, déjame a mí hacer mi trabajo. No, pero pastor, usted no sabe, usted no se imagina lo despreciable que es eso. Bástate en mi gracia. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero la gloria del Evangelio de Cristo es que al final de esta era nuestro Señor vendrá y los muertos en Cristo saldrán de toda la historia humana. Y digo los muertos en Cristo porque habrá dos resurrecciones de muertos según las Sagradas Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vamos a ver algunos pasajes, solamente hay esa voz en la Biblia, una voz de algo que parece una película de zombies, de ultratumba o alguna proyección de esas fantasiosas de Hollywood, pero es lo que las Sagradas Escrituras refieren respecto de la suerte que le aguarda a este planeta y de la esperanza que hay en nosotros los creyentes, de la cual debemos estar listos para dar razón de ella a cualquiera que demande esa razón con mansedumbre. Claramente vendrá ese día esperado por nuestros antepasados miles de años atrás, hasta los que han recibido a Cristo en los días presentes y los que vendrán si Cristo no llega entre hoy y mañana. Estaremos con la misma expectativa de aquella esperanza gloriosa, de aquella esperanza del Evangelio de Cristo que nos fue prometida, valga la redundancia, una y otra vez en las Escrituras. Es verdad, el Evangelio es muy sencillo, hasta los más estúpidos del planeta, hasta los locos que andan por la calle podrían entenderlo y acuñarlo y recibirlo. Los borrachos como C.J. Mahaney, que con una nota de droga encima, de una mezcla de diferentes drogas, que ni sabía quién era él, le presentaron a Cristo en esa condición y él recibió a Cristo, y gran hombre de Dios. Porque esa fórmula es el poder de Dios. Yo no sé cómo Dios se las arregla para que con una simple declaración que parece ordinaria, que parece una declaración común y corriente como cualquier otra declaración, esa declaración penetre a la mente del individuo, al corazón, le taladre y allá adentro haga ese milagro de transformación que me cambió a mí, que ha cambiado a millones en la historia. Yo no sé cómo eso puede suceder.
estoy impedido de entender cómo Dios opera con una simple declaración que sale de la boca, inclusive, de un miserable que no sirve para nada, como yo que estoy aquí enfrente de ustedes. No sé cómo Dios arregló eso de una manera tan magistral y tan gloriosa. Y por eso el apóstol Pablo una y otra vez decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque ese evangelio es el poder de Dios para salvar, para cambiar vidas, para sacar a C.J. Mahaney de la mazmorra de las drogas, para sacar a Antonio, mi mecánico en la capital, de la misma desgracia de las drogas, para sacarme a mí del colmo del orgullo cuando era niño y adolescente. Nadie en este planeta era más orgulloso que este que ustedes ven aquí al frente. Nadie, se lo puedo garantizar. No existía un tipo tan ogro como yo. Pero ese evangelio de Cristo es poderoso. Pero Cristo, el Hijo de Dios, vendrá en la gloria del cielo y sus santos ángeles con él, a dar retribución a cada quien según sus obras. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 7 al 11, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Y qué es hacer lo bueno, Pablo? Hacer lo bueno, le preguntaron los judíos eso a Cristo. El evangelio según San Juan contesta: que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver eso con hacer lo bueno? Bueno, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Yo no quiero a nadie que no haya dejado sus harapos, su miserable vida completa atrás para seguirme a mí. Yo no quiero a nadie aquí que venga a media. Y el cristianismo de nuestros tiempos se caracteriza porque la gente viene a un cuarto, a media y a tres cuartos, pero no viene completa a Cristo. Por lo tanto, en la resurrección recibirán condenación a un cuarto, a media y a tres cuartos, pero no el cielo, porque no hay manera. Tú tienes que abandonarte para ganar a Cristo. No hay otra manera de ganar a Cristo. Eso es lo que las Escrituras establecen y yo no puedo predicarle otra cosa. La hora viene cuando todos los que yacen en los sepulcros, Juan capítulo 5, versos 28 y 29, oirán el sonido de la trompeta de Cristo, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. A la primera resurrección entonces serán unidos físicamente a Cristo. Los réprobos irán después a vergüenza y confusión perpetua. Mira conmigo el pasaje quizás más utilizado en toda la Biblia. Es la historia, primero a los Tesalonicenses capítulo 4, donde se nos relata claramente la historia de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo lo plantea el apóstol Pablo allí, hablando a aquella iglesia modelo extraordinaria, una iglesia en la que Dios había hecho un gran trabajo. A los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, si tú quieres, en lo adelante, dice: tampoco queremos hermanos, a los que no son hermanos, ¿para qué le vamos a decir eso si ellos se van a burlar? Pero a los hermanos, que no ignoréis acerca de los que están muertos, de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no iremos primero que ellos a ningún lado, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza de gloria que albergamos en nuestros corazones, porque es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo. ¿Qué es lo que dice nuestro texto? Otra vez, Mateo capítulo 16, verso 27.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Luego entonces los que vivimos a la venida del Señor, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, oiga esto, estaremos para siempre con el Señor. Miserable de ti, o tú miserable, que pasa más crujía que un forro de catre, como dicen vulgarmente en esta vida. Si eres cristiano, ¿qué importa? Y no estamos siendo fatalistas con esto, o como los hinduistas. Ese es el karma de ese individuo, por eso se está pudriendo. No, nosotros no somos así. Nosotros somos los primeros que sacamos de nuestro bolso ayudas para los necesitados. Ni siquiera esperamos que vaya la comisión de la iglesia a tal sitio. No, vemos a alguien que se lo está llevando quien lo trajo, como decimos nosotros, y somos los primeros que sacamos para ayudarle, para aportar en algo a su desgracia. No somos así, pero déjame decirte que eso no importa. Y que el gozo, la alegría que radica en lo profundo de nuestro ser no tiene ni en una coma que ver con lo que nos esté pasando. Si por alguna razón X o Y, amado hermano en Cristo, tienes frustraciones y no te caracteriza la alegría y el gozo, hay un problema. Y el problema es de fondo, como decimos. Y el problema de fondo es que probablemente tu confianza no ha sido puesta en el lugar correcto. Porque una verdadera confianza, una confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, nos ha de llevar a ver el mundo, nos ha de llevar a una cosmovisión donde Cristo nos rodea, sea cualquiera nuestra situación, y no tenemos sollozos en el orden que manda la palabra, no estamos llorosos por nuestra situación. Cuando usted va a las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, los lloros y la tristeza de aquellos hombres y aquellas mujeres no son por su condición de que estaban los pobres porque no tenían dinero, porque tenían 3 días sin comer. No, era por la justicia, era por las injusticias que ellos veían que caracterizaba a este mundo, y eso les daba dolor en lo profundo, como el justo Lot, que cada día afligía su alma viendo la conducta de aquellos malvados en su generación. Y usted puede jurar que Noé apenas podía reír viendo la conducta indecorosa y malvada de sus contemporáneos. Cristo mismo, con lágrimas, se expresó de esta manera: tengo compasión de esa gente, porque ellos están como ovejas desamparadas. Le dolió en lo profundo del alma. A Cristo le constreñía el interior ver los sufrimientos de la gente. Pero él sabía que no hay mucho que hacer con los sufrimientos de la gente. Él mismo dijo: a los pobres siempre les tendréis con vosotros. Él sabía que a medida que avance la historia, las injusticias y el orgullo de los hombres por retener lo más que pueda iba a causar un desbalance mayor eventualmente, hasta el punto que hoy el mayor punto de la historia humana, morirán 53,000 niños por inadicción. Eso es un número grande. Si usted lo calcula, en 10 días estamos hablando de casi 600,000 niños. Por lo tanto, en un mes estamos hablando de más de 500,000 millones de niños muertos solamente porque no tienen comida ni medicina. Eso no cambiará, porque el mundo nunca se convertirá completamente, nunca, eso no sucederá. La única manera como podía cambiar la justicia social global es si Cristo morara en el 100% de los corazones de los hombres, y eso no va a suceder, porque Dios no se lo propuso, porque Dios no quiere. A fin de cuentas, Dios tiene planes y propósitos con todas estas cosas, y Dios está llevando un plan
a cabo, y como dice Piper en varias de sus discusiones, que todo ese sufrimiento y ese dolor son un cuadro que nos debería a nosotros llevar a Cristo. Porque todo ese sufrimiento y todo ese dolor no tiene que ver, no es por los santos de Dios, por la gente buena, es por los malvados, sean caudillos, sean déspotas, sean gobiernos, sean jueces, etcétera, los que tienen las decisiones en las naciones, como los sultanes árabes, que un solo de ellos, hay como 3 de ellos que están dentro de los 10 más ricos del mundo. Todo el dinero de ellos, y al lado de su casa la gente cae muerta del hambre. Las injusticias de los hombres. Pero nosotros estamos hablando en esta mañana de la esperanza de gloria. Hermanos, está garantizada la justicia un día de estos. Y la justicia no vendrá porque vendrá algún gobernante que resolverá el problema de las naciones. No lo espere, porque no va a suceder. Algunos dicen que cuando venga el anticristo él va a resolver los problemas económicos. Él no va a resolver problemas económicos. Él va a hundir el pecado si llegara este tal anticristo un día. Él va a hundir las naciones en la miseria y la desgracia, porque solamente hay uno que es el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que en su administración y en su reino garantizará paz, bonanza y seguridad a todas las naciones. Y eso es exactamente lo que estamos diciendo que corresponde a nuestra paga. ¿Cómo luce toda esta doctrina de la paga, de la segunda venida de Cristo, de Cristo que viene en su gloria? Y en breve tengo que disertar un poquito acerca de esa gloria para que no quede vacío el mensaje en esta mañana, pero luce lo siguiente. El mundo ha sido mundo, como usted lo ve más o menos, toda la vida. Hombres igualitos, unos menos malos que otros, unos con menos poder que otros, miserables, ricos, siempre en los 6,000 años de historia humana, siempre ha sido exactamente igual, salvo que en los últimos 2,000 años nosotros tenemos un poco más de ventaja, porque el mundo no está completamente perdido como estuvo en los 4,000 años anteriores. En los 4,000 años anteriores a la venida de Cristo, el mundo estaba completamente oscuro, sin luz por ningún lado. 2 o 3 bombillitos encendidos en todo el mundo. Ahora hay millones de bombillitos encendidos en todo el mundo, que son los hijos de Dios, los creyentes, los que han venido a Cristo por la fe. Ese es el mundo. Pero ¿qué pasa con ese mundo? Es un mundo plagado de injusticia, plagado de sufrimiento, plagado de males, plagado de todo lo que es malo. Y el que tiene una visión miope de este mundo verá luz en el futuro. Los soñadores de la República Dominicana están esperando gobernantes mejores y vuelven y votan cada 4 años porque el que viene es mejor, y vuelven y votan cada 4 años. Yo no sé si es que yo soy loco o que yo observo mal las cosas, pero desde que yo nací las cosas están peores. Más dinero y más desgracia. Y vaya a los Estados Unidos si usted quiere, para que usted vea el deterioro progresivo, moral, por lo tanto, de injusticias. Estaba viendo un reporte en esta semana en CNN, lo estaba dando un reportero pakistaní o hindú, no me acuerdo, Gupta. Estados Unidos supera por 12 a cualquier otro país en los autoasesinatos, en gente que se pone una pistola en la 100 y se vuela los sesos, y 1 de cada 5 es un veterano de guerra o un ex militar. El numerito llega nada más y nada menos a 38,000 cada año. Eso es horrible. En España, por ejemplo, solamente sucede eso anualmente con 200 personas, y en Alemania como con 260 personas, en Japón llega como a 400 el número, etcétera. En los Estados Unidos 38,000. Numeritos, datos que le pueden dar a usted una idea de cómo andan las cosas. Yo sé que a algunos de ustedes les encantaría irse a los Estados Unidos, por ejemplo, a vivir y a pasar el resto de sus días allá. Se van a encontrar con el diablo.
Sí, yo tengo muchos años yendo a los Estados Unidos y a mí no hay que me hable de Dios tiene que agarrarme con un winche a mí y a mi familia para meterme en una mazmorra como esa. Esto no sirve aquí, imagínense los Estados Unidos. ¿Y qué hablar de Inglaterra y Holanda, por ejemplo? No vamos a mencionarlo. Eso da, como decía mi mamá regularmente, eso llora delante de la presencia de Dios. Pero, amados, nuestro punto en esta mañana es que eso no será así para siempre. No solamente que no será así para siempre, la muerte que es propiedad de los hijos de los hombres por decreto de Dios desde que hay hombre en la tierra, porque usted va a morir un día de esto, y yo también, y mi tío, y todo el mundo, llegará a su fin, porque el postrer estado que será destruido, 1 Corintios capítulo 15, es la muerte. Llegará el día, como dice nuestro pasaje, cuando el Hijo del Hombre con sus santos ángeles vendrá en las nubes a dar retribución a cada quien conforme a sus obras. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Yo quiero que usted vaya conmigo para que usted vea también eso en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, para que usted vea la descripción allí, un poco más pintoresca del mismo asunto. Capítulo 20 de Apocalipsis. En Apocalipsis nosotros vemos todos esos juicios de Dios, uno tras otro, y mire cómo dice allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. En otra palabra, no importa que hayan sido reyes o que hayan sido un esclavo miserable que no pudo nunca salir de el fondo de un bote, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, o al infierno. No, el infierno se paga aquí. Se paga aquí y se paga allá. Si usted quiere pagarlo en los dos lados, no hay problema. Pero allá es seguro. No, que el cielo, tú sabes, el cielo es como uno vive aquí. Bueno, yo este cielo no lo quiero. Usted me lo puede pintar de la manera que usted quiera y con los colores que usted quiera. Y yo no quiero esta porquería de mundo tan injusta. Los santos de Dios a menudo lloramos por ver nuestra impotencia ante tanta injusticia y tanta desgracia que nos rodea. Pero quiero que veas en el pasaje, quizás cerrando nuestra plática en esta mañana, fíjate, el Evangelio está dispuesto de parte de Dios, y hay una invitación sincera a todo el que quiera. Si alguno quiere venir, es una invitación sincera. Está dispuesto, es sencillo, no tiene trabas lingüísticas, ni metáforas, ni figuras del lenguaje complicadas como para que para ponérsela difícil a una persona. Pero una vez uno le dice sí a Cristo, comienzan los problemas. Problemas de mi casa. Y los primeros enemigos, ¿saben de dónde vienen? De mi casa. En otras palabras, de mis familiares. Eso fue lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 10. Yo no vine a traer paz a la tierra. En esta dispensación de los tiempos, hermanos, no habrá paz. Los profetas en tiempos de la deportación, cuando Dios iba a deportar a Judá a Babilonia, venían por
trullas de profetas delante del rey le decían: paz, dice Jehová. Y Jeremías, puesto de pie, le dijo: no habrá paz, dice Jehová, van a ir cautivos a Babilonia. No habrá paz en este mundo. Imposible, imposible. La única solución que tendría el mundo, y no va a suceder, se lo puedo garantizar porque yo conozco lo que va a pasar en el resto de la historia, es que todos los corazones tengan a Cristo tengan a Cristo, y eso no sucederá. Sucederá que una parte importante, como ahora 1/3 de la población mundial se dice ser cristiano, es decir, 2.5 millones de habitantes, 2.5 mil millones de habitantes del planeta, reclaman ser cristianos. Yo no los considero a ellos todos cristianos, pero hay una parte importante en esos 2.5 mil millones de cristianos. Yo estimo que alrededor de 200 a 300 mil del conglomerado a 300 millones son verdaderos cristianos. Esa es mi estimación, juzgando por lo que veo. Pero esa estimación no tiene nada que ver, no viene al caso. Lo cierto es que esas dos líneas estarán presentes mientras dure la cementera y la maquilera y el trabajo y todo eso. Cristo claramente dijo que cuando Él venga será como en los días de Noé, porque estarán dos moliéndose en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una misma cama, la una será tomada y la otra será dejada. Habrá dos filas de hombres y mujeres en toda la historia, unos que sirven a Cristo y otros que odian a Cristo, unos que son santos, otros que son réprobos, unos que irán al cielo, otros que serán condenados, unos que el Señor le dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y a otro que le dirá: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, pero que ustedes también, por malvados y perversos y por semejante a Satanás, también lo han heredado. Mateo capítulo 25. No estoy inventándome esa teoría. De tal manera que esto es así, pero yo quiero que cerrar en los próximos 10 minutos que nos quedan en esta mañana aquí en este lugar, hablándoles de la gloria del Padre. Porque el Señor vendrá y sus santos ángeles con Él en la gloria de su Padre. ¿Qué es eso de la gloria del Padre de que nos habla nuestro pasaje? Si hay algo que Dios celosamente cuida por encima de todas las cosas que usted puede imaginarse, es su gloria. Si pudiéramos decirlo así, Dios es un hiperorgulloso de sí mismo, pero Él es el único que le está permitido ser así. Ustedes verán por qué. Él tiene razones más que suficientes para ser un hedonista de sí mismo o un hiperorgulloso de sí mismo, como en palabras de mi amigo Piper. La gloria del Padre es su procura final. La gloria del Padre Dios la ha dado a su Hijo, en su Hijo, según lo vemos en Juan, la ha dado a su Hijo, según vemos en Juan capítulo 17. La gloria de Dios es la reputación de Dios, la reputación de un ser 3 veces santo, que no podría tomar nunca una decisión equivocada, nunca, en el jamás de los jamases. El más sublime honor de las criaturas inteligentes como tú y como yo es procurar la gloria de Dios. Eso es lo más grande que podemos hacer en toda nuestra existencia mientras estemos en este planeta, mientras estemos en este peregrinar. Lo más sublime que podemos procurar nosotros es la gloria de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10 verso 31. Así pues, si comemos, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Y en su templo, dice el salmista, todos proclaman su gloria. En el idioma hebreo la palabra gloria es kebet, kabot, kabet. Las vocales, distintos autores la interponen porque en el hebreo antiguo no había vocales, pero más o menos algo así como kabet. Da la idea de una manifestación insostenible, envolvente, algo pesado, severo, abundante, glorioso,
espléndido, estrondoroso, honorable, brillante a lo sumo. Es decir, cuando nosotros tenemos alguna sensación, sea auditiva, sea a la vista, sea al gusto, al olfato, que nos hace como en las películas, que nos revienta la cabeza de tan grande que fue, eso es exactamente el resultado de ver algo glorioso. La gloria de Dios es, en el sentido positivo, lo más espléndido que una persona pueda pensar e imaginarse. Cuando alguien en el Antiguo Testamento tenía esta experiencia de ver o experimentar la gloria de Dios, tal individuo perdía todas sus fuerzas, quedaba completamente desarmado, a merced solamente de aquella criatura, sea en formato de ángel o lo que sea, que estaba enfrente de él. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, quisiera leerlo de manera rápida, si usted tiene su Biblia por ahí. Isaías 6, versículo 1 al 5, mire cómo dice allí, para que usted vea la experiencia de haber visto la gloria de Dios de este hombre. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, su vestido llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí, que soy hombre pecador! Y mis ojos han visto la gloria de Dios. Quedaba muerto. Mire Daniel, para que usted vea. Daniel capítulo 10. Está en Ezequiel capítulo 1, si lo quiere leer en su casa, para que usted vea lo que le pasó a Ezequiel. Pero yo quiero que vaya conmigo a Daniel capítulo 10, versículo 1 también, para que usted vea que no es una experiencia aislada. Y claramente tengo un punto con esto en esta mañana. Dice el versículo 1: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en lo profundo, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Es lo mismo que le va a contar Pablo en Hechos capítulo 9, es lo mismo que le va a contar Juan en su visión de Apocalipsis. Es lo mismo que van a contar todos los que tuvieron alguna experiencia con ver el resplandor de la gloria de Dios. Pero yo quiero que usted sepa que el evangelio del que le hablamos produce exactamente el mismo efecto en aquellos que lo reciben. Quedamos absortos, como muertos,
al momento mismo de esa palabra ordinaria, de esa declaración de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, produce exactamente ese evangelio, cuando verdaderamente entra en el corazón de los hombres, el mismo efecto. Por eso podemos cantar a la gloria de Dios, por eso podemos elevar nuestras manos, por eso podemos maravillarnos de toda la creación de Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 al 6, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sabe lo que dijeron los apóstoles al ver a Cristo? Y vimos su gloria. Mire lo que sigue diciendo ahí, el cual es la imagen de Dios, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis capítulo 1 versículo 1, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Cristo. Es por eso que podemos hablar así, es por eso que podemos vivir así, porque un día la gloria de Cristo, el fuego de Dios, ese sonido estrondoroso que dejó a Daniel como muerto, que dejó a Isaías quejándose, ay, 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 vino a nuestros corazones y pudimos ver la luz de Cristo, pudimos ver la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento se nos asegura que la gloria de Dios nos ha sido mostrada en Jesucristo. Es decir, la misma experiencia transformadora y cautivadora que apasionó a los profetas y apóstoles al tener una visión, digamos, literal de la gloria de Dios, es la misma que nos es comunicada, el mismo efecto, exactamente igual cuando oímos este evangelio, y ese evangelio taladra nuestras conciencias y nuestras mentes. Así que, estimados hermanos y amigos, es este evangelio que predicamos, es el evangelio de la cruz de Cristo. Pastor, ¿y cómo usted puede darme ejemplo de que ese evangelio ciertamente produce eso en nosotros? Acuérdese la queja de Isaías: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios, y mis ojos han visto la gloria de Dios. ¿Y sabe qué pasó con él? Que Dios mismo vino y dice que en su visión quemó sus labios para que él pudiera hablar el evangelio de Jesucristo al pueblo. ¿Sabe lo que pasó con Daniel en esta visión? Él entendió la palabra y pudo comunicarla. ¿Sabe lo que pasó contigo si eres creyente? Que tu corazón fue encendido por Jesús, que tu corazón fue apasionado por Cristo, y no hay otro tema como este. La semana pasada se me acercó un joven, él quiere ser parte de nuestra congregación, me dice que lo evaluó, tiene más de un año evaluándolo, el Señor lo está guiando aquí y esto, y comenzamos a hablar. Yo comencé a ponerle en perspectiva lo que era el evangelio para cerciorarme de qué punto estaba, y nada más y nada menos pasaron 3 horas y yo ni cuenta me di. Cuando yo estoy frente a un tipo hablándome de política, media hora es demasiado largo para mí, demasiado tiempo para mí, pero hablar de Cristo me es un placer.
oh si el Señor me concediera, como decía Joel, que la eternidad, no nos cansaremos ahorita en el devocional de dar la gloria a Dios. Oh si el Señor nos concediera esa gracia de poder tenerle en nuestros labios las 24/7, como decimos. Usted no se imagina el placer que es hablar de Cristo, que es tener a Cristo en nuestros labios. Sí, parecemos locos, pero es el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero gracias a Dios que su poder transformador es tan poderoso que en esta declaración hay muchos de ustedes que han sido persuadidos en esta mañana por Cristo. Estoy seguro de eso. Que si no hay presente, hay a lo lejos. Y estoy seguro que algunos, al oír esta plática, eventualmente también serán persuadidos por el poder de Dios. Así que, hermanos en Cristo, estimados amigos, el Evangelio es sencillo. Una vez la luz de Cristo nos ilumina con esta declaración aparentemente ordinaria y sencilla y hasta trivial, un milagro es producido en nosotros y ya no hay culpa ni temor, porque tengo a Cristo en mí, tengo a Cristo morando en mí, como decía la última canción que cantábamos. Tengo el poder de Cristo en mí, un poder, hermanos, de verdad transformador, un poder que cambia vidas, que cambia homosexuales, que cambia lesbianas. Y yo conozco muchos, tengo amigos inclusive que eran cruzados, como le decimos nosotros, pero ya no, que cambia todo el panorama, que cambia las frustraciones de los hombres. Y es exactamente ese efecto que genera este Evangelio de Cristo, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es fácil y es ligera. Vengan a mí, todo el que quiera venir a mí puede venir a mí. El costo es elevado, pero la paga es extraordinaria. ¿Y cómo podemos nosotros pasar por esta vida, sufrir tantos despechos y burlas y traiciones, incluso de nuestros propios familiares? Porque Cristo Jesús mora en nuestros corazones. La paga es segura. Este tema necesitaría un par de horas para ser desarrollado, pero hemos intentado hacer lo mejor que podemos para mostrarle en este último punto de que la paga viene después. Pero es algo que tú quisieras. ¿Se imagina a estos dos grupos en aquel gran día, como lo ilustra las Escrituras una y otra vez, con los ángeles de Dios que vienen a cegar, a recoger la vendimia, a apartar a las ovejas de los cabritos, y que tú estés exactamente del lado de los chivos, y Dios te diga: al fuego eterno, maldito? Dios mío, yo no puedo imaginarme unas palabras así siendo dichas a mí. Solamente imaginarlo, que lo he imaginado algunas veces, me produce un estado de depresión que muero casi. Si esas palabras se pronunciaran en mi contra, yo sería el más maldito que ha existido jamás en la historia humana. Yo no quiero oír esas palabras. Yo no quiero oír esas palabras. Y estoy persuadido de esto, que la luz del Evangelio ha resplandecido en mi corazón para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y no tengo necesidad de una experiencia extrasensorial de ver al Cristo como lo describe ahí, lo que vieron los profetas, porque no es necesario, porque el Evangelio me ha persuadido y me ha convencido completamente de la gloria de Dios. Ojalá y también te haya persuadido a ti. Quisiéramos orar. Señor, gracias en esta mañana. Gracias. Por poner tu palabra en labios inmundos. ¡Ay de mí, Señor! Pero líbrame, Señor, de no hablar
tu palabra. Por la negligencia de no haber trazado bien la palabra de verdad. Líbrame de ese pecado horrendo, Señor. Y que no sea que habiendo yo sido heraldo venga a ser eliminado, Señor. No, Padre, ten mucha misericordia de este tu siervo. Yo te ruego también que tenga misericordia de aquellos que están aquí presentes, a quienes el Evangelio les ha encendido el corazón en esta mañana. Pero también te ruego que tengas misericordia de aquellos que nos han visto en otros lugares en esta mañana y de aquellos que nos escucharán eventualmente en los medios electrónicos, para que tú uses esta palabra, Señor, no por el que habla, sino por la palabra que fueron habladas, para cambiar vidas. Señor, nosotros seguimos con nuestra misma propuesta, con la que tú nos dejaste, con nuestro mismo plan, con nuestra misma sencillez, con palabras no persuasiva, de humana sabiduría, sino solamente con la cruz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no incurrir en otros formatos de hablar tu palabra, que sería pernicioso, no solamente para mí, sino para los que me oyeren. Así que usa esta palabra, Señor, para cambiar, para salvar vidas. Padre, que tu nombre haya sido honrado y que tu nombre siga siendo honrado en esta generación y en las generaciones venideras. Por los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén. En lo que suben los músicos para esta tarde, hermanos, por favor, comprométase, mire,